Ahora le toca el turno a esta Soundcore Mini 3 enfrentarse a esta Sony XB13, que ya hace algunos meses le realicé un versus contra otras tres marcas, entre ellas una de JBL, y resultó en mi opinión victoriosa la Sony porque tuvo mucho mejores características que las demás. No quiere decir que las otras no las hayan tenido, sí tuvieron sus puntos buenos también, pero en mi opinión esta fue la que resultó ganadora en ese versus. Ahora le toca a esta Mini 3. Y para los que no vieron ese versus, les voy a dejar el enlace en la descripción para que vean que se puso la verdad muy bueno. Y bueno, vamos a empezar. Estamos frente a dos altavoces prácticamente del mismo tamaño, con unas ligeras diferencias. Ahorita las vamos a ver. Es un poquito más pequeña la Soundcore en cuanto al tamaño. En cuanto al diámetro, creo que también ligeramente más pequeña. Vamos a ver primero una de ellas. Materiales de construcción de muy buena calidad de la Soundcore. En la parte de abajo viene solamente el radiador pasivo, una salida de aire. En el costado viene la botonera. Viene su correa, que aquí sí tiene un punto a su favor la Sony, porque esta correa es muy pequeña, no se puede desmontar, pero le podemos agregar este gancho o mosquetón para poderla colgar donde deseemos. Vamos con la Sony. Igual tiene su radiador pasivo en la parte inferior, botonera en el costado. Esta sí se le puede manipular un poco más la correa para poderla poner en distintas formas. Por ejemplo, esta se puede zafar aquí y se puede colocar en la parte de abajo para tenerla en diferente posición. De esta forma se coloca, se vuelve a enganchar y la podemos utilizar para ponerla en la mano de esta forma, o colgarla en algún lado, o engancharla a una mochila o alguna superficie donde ustedes quieran tenerla colgada. Aquí sí tiene un punto a su favor la Sony. Vamos a hablar de la potencia de salida. La Soundcore cuenta con una potencia de 6 watts contra 5 watts de la Sony. Ambas funcionan como manos libres, ya que cuentan con un micrófono para realizar llamadas. La Soundcore tiene la función de Paricast. Esto quiere decir que se puede vincular con hasta 100 altavoces del mismo modelo para obtener un sonido tipo fiesta. La Sony solamente se puede emparejar con otro altavoz para obtener un sonido tipo estéreo. Aquí sí tiene un punto a su favor la Soundcore. En cuanto a practicidad, creo que ambas son muy prácticas de llevar, pero al ser ligeramente más pequeña la Soundcore, pues por ende se vuelve mucho más práctica de transportar, ¿no? Del lado izquierdo contamos con una versión de Bluetooth 5.0 contra una versión de 4.2 de la Sony. Ambos soportan el códec SBC, a diferencia de la Sony, que también soporta el códec AAC. Ambas son muy estables en cuanto a la conectividad, no noté ningún corte en la señal. Vamos a hablar de la certificación. Del lado izquierdo tenemos certificación IPX7 versus certificación IP67 de la Sony. Aquí sí tenemos un punto a favor de la Sony, ya que también tiene resistencia al polvo. Vamos a hablar también de la aplicación. Ambas cuentan con una aplicación. Lamentablemente la Sony no es compatible con esa aplicación. Y la Soundcore sí es compatible con su aplicación, por lo tanto tenemos mucho mayores prestaciones, ya que podemos ecualizarla a nuestro gusto y también podemos obtener los datos del porcentaje de la batería por medio de ella. Y a diferencia de la Sony, solamente podemos ver el porcentaje de la batería en la configuración del Bluetooth. Ambas tardan en promedio de 3 horas en cargarse las baterías. Ahora vamos a pasar a las pruebas de audio de estos altavoces para que nos demos una idea de cuál es la calidad que tiene cada uno de ellos. Vamos a comenzar primero por el lado izquierdo. Voy a empezar a reproducir en la Soundcore.
La tengo al 50% y la tengo ecualizada con un poquito de aumento en los graves. Ahora vamos a pasar a la Sony. Ahí está, tenemos la Sony a un 50% también. Como podrán notar, se escucha un poquito más potente la Soundcore al nivel del 50%. Ahora vamos a subir al 100%. Ahí tenemos el 100% de la Sony. Vamos a pasar a la Soundcore. Y bueno, ahí está la prueba de audio. No sé si ustedes pudieron percibir un poquito más la calidad. Yo reforcé un poco los graves en la Soundcore, ya que lo puedo realizar por medio de la aplicación. En la Sony no puedo realizar absolutamente nada. Es así como viene el sonido por default. Y la verdad es que ambas tienen muy buena calidad de audio. De ahí no se les puede reprochar absolutamente nada. La Soundcore tiene un sonido un poquito más brillante, más limpio, y obviamente se le puede reforzar los graves. La Sony ya con su sonido preestablecido pues tiene un sonido más balanceado, ¿no? Tiene ahí sus graves que ahí están para complementar el resto de las frecuencias. Y obviamente la Soundcore, al poderla ecualizar, pues sí se sienten los graves un poquito que pegan un poquito más, ¿no? que la Sony. Y bueno, vamos a hablar ahora de la autonomía. En cuanto a la autonomía, la Soundcore al 50% me dio 16 horas 30 minutos versus la Sony. Esa sí la tuve que probar al 70% porque al 50% realmente se escucha muy bajito, como ya lo pudieron haber notado en el video. Y me dio una autonomía de 16 horas con 30 minutos, es decir, prácticamente lo mismo que la Soundcore al 50%. Ahí la verdad es que vamos muy parejos, ¿no? En cuanto a números. Ahora vamos a hablar del 100% de volumen. Al 100% de volumen, la Soundcore me dio 7 horas con 40 minutos. Y la Sony al 100% me dio 8 horas prácticamente cerradas. Es decir, casi estuvo muy parejo. Le faltó muy poquito a la Soundcore para llegar a los números de la Sony. En esa cuestión estamos realmente muy parejos. Precio. Vamos a hablar de un dato también importante. La Soundcore la podemos encontrar en internet en un promedio entre los 500 a 800 pesos mexicanos, mientras que la Sony se puede encontrar, por ejemplo, en la página de Amazon desde 1000 pesos hacia arriba y en la página de AliExpress desde los 650 pesos. Es decir, aquí sí la Sony en algunos sitios sí se dispara un poquito más el precio. La Soundcore está un poquito más estable el precio. Yo creo que ahí sí la Sony pierde un poquito de puntos. Y bueno, vamos a pasar a la conclusión. ¿Con cuál me quedaría de estos dos altavoces? Claramente los puntos positivos lo comparten ambas, ¿no? Que son la calidad de audio, autonomía y estabilidad en la conexión. Pero sí hay unos puntos que hacen la diferencia entre estas dos, ¿no? Para empezar, aplicación. La Soundcore sí cuenta con una aplicación en la cual la podemos ecualizar y además también apagar, entre otras cosas, ¿no? Es ligeramente más pequeña, por lo tanto se vuelve más práctica de transportar.
La potencia sí se siente ligeramente más arriba de la Soundcore debido a esos 6 watts versus los 5 watts de la Sony. Es muy ligero, pero sí se llega a notar. Otro de los puntos importantes también es el precio. La Sony en muchas páginas sí se dispara mucho el precio. Por ejemplo, en la página de Sony aquí en México está arriba de los mil pesos mexicanos más o menos. Está como entre 1300 y 1500 más o menos. La verdad es que es un precio, a mí se me hace demasiado elevado para lo que es el producto, porque hay productos que tienen ese mismo costo y ofrecen mucho más prestaciones y más potencia. Entonces, por lo tanto, en conclusión, yo me quedaría con la Soundcore por estos puntos que les acabo de mencionar y obviamente es la clara ganadora en mi opinión. Y bueno, espero les haya gustado este versus y si es así, por favor no olviden suscribirse, dejarme un like y compartir este video. Y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.